Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio, nuestro tema, la serie, la justificación. Hoy domingo 25 de agosto del 2024, ya siendo las 10:30 de la mañana, día de adoración al Señor. La justificación 7, y como ven ahí en el pizarrón, hoy vamos a relacionar la justificación con la gracia divina y nuestros esfuerzos humanos, y el esfuerzo humano. Entonces, este tema esperamos que nos ayude a entender que la gracia de Dios, véanlo, la gracia de Dios ya ha sido manifestada en la obra de Cristo. La gracia de Dios ya ha sido manifestada en esa obra consumada de Cristo, como hemos visto en los dos últimos temas, en el tema de la justificación 6 y la justificación 5, y esa gracia de Dios Padre, ya manifestada en la persona y en la obra de Cristo, es la causa de nuestra justificación, y que nuestras obras o esfuerzos personales son el efecto. Vean, toda causa tiene un efecto, y todo efecto una causa. ¿Cuál es la causa de nuestra justificación? La gracia de Dios. Pero como les he mencionado en temas anteriores, no solamente fue algo que Dios sintió por nosotros, no fue solamente algo que Dios pensó y dijo, bueno, como los amo tanto, voy a hacer como que no pecaron y vengan, yo soy un Dios de amor. No, su gracia fue de que Él envió a Cristo para que Cristo viviera y muriera por nosotros. Entonces esa gracia ya se manifestó y en esa gracia confiamos, y esa gracia es la causa de nuestra justicia, y nuestros esfuerzos, nuestras obras son el efecto, el resultado que debemos nosotros de manifestar como gratitud a Dios. Entonces, repito, la causa de nuestra salvación vino de Dios Padre, y nuestra obediencia al Evangelio es el resultado, comenzando con nuestro arrepentimiento de pecados delante de Él y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vean, hay quienes dicen que si nuestra justificación es un regalo de Dios de pura gracia, no puede ser el resultado de una redención que se haya pagado con sangre y muerte. Muchas personas, como les hemos estado también repitiendo durante estos temas de la justificación, y cuando vimos la serie de la salvación, muchos solamente conocen y predican el amor de Dios, o el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de justicia, el Dios de bondad, el Dios del perdón, que está bien, pero eso es un Dios a medias. Por eso no entienden que la gracia de Dios se tuvo que manifestar, y tuvo que haber una redención que se pagara con sudor, sangre y muerte, y eso fue en la persona de Cristo. Y ahorita vamos a leer el pasaje que nos confirma esto. Miren, el apóstol Pablo no tiene problemas en relacionar la gracia de Dios el Padre, y la obra de Cristo con nuestra justificación. Entonces, este versículo contradice a aquellos que malenseñan que si la justificación es un regalo de la pura gracia de Dios, no puede ser el resultado de una redención que se haya pagado con sangre y muerte. No relacionan la gracia de Dios con la muerte de Cristo. Vean en nuestro primer versículo, Romanos 3:24. En Romanos 3, capítulo 24, voy a empezar a leer. Siendo justificados, véanlo, gratuitamente por su gracia. Recuerden que esto es un pleonasmo, siendo justificados gratuitamente, gratis. O sea, para que no quede dudas. Pero miren, ¿cómo? Mediante el medio, ¿cuál fue? La redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Entonces, esa es la causa, la gracia divina del Padre que se acordó en la eternidad por las tres personas de la Trinidad, ya se manifestó en la persona y en la obra de Cristo, y esa es la causa de nuestra justificación. Y nosotros creemos esto, y es una respuesta, es el efecto. Es decir, miren, no debemos pensar en la gracia de Dios hacia nosotros en una de las cosas que se logró por la obra redentora de Cristo. No, véanlo, es al revés. La gracia de Dios Padre se manifestó, y se manifestó mejor en la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo es la que fluye de la gracia de Dios Padre hacia nosotros.
Entonces, véanlo, es por jerarquías. La gracia de Dios Padre se manifestó en la obra redentora del Hijo. No es al revés. Muchos lo enseñan al revés. Que la obra redentora del Hijo permitió que la gracia de Dios se nos manifieste. No, es al revés. Primero fue la gracia de Dios que se decidió. En su gracia Dios decidió perdonar y justificar pecadores en Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Cristo ya vino. Cristo ya lo realizó. Esa gracia se manifestó. Y lo dice Juan 1. La gracia y la verdad son Cristo. Toda su gracia y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es la gracia manifiesta, la gracia especial de Dios. Entonces, repito, la obra redentora de Cristo fluye de la gracia de Dios hacia nosotros, pecadores. Entonces, la gracia de Dios Padre es la causa y el efecto fue el rescate pagado por Cristo. No es al revés. Les repito el pasaje que habla mejor de esto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la causa, el amor de Dios, su gracia, que ha dado el efecto a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la causa de nuestra salvación. Y los esfuerzos personales vienen después. Entonces, vean, no somos salvos ni por la gracia de Dios y por nuestros esfuerzos conjuntos, no, somos salvos solo por la gracia de Dios, ya manifestada en la persona y en la obra de Cristo. Lo creemos por fe. ¿Cómo debo de vivir? Esforzándome siempre, porque ya fui perdonado, ya soy justificado. Entonces, nuestra justificación es, por tanto, por pura gracia del Padre, pero es por medio de la redención del Hijo. Entonces, ¿cuántas religiones enseñan? Sí, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, y hacen a un lado a Cristo. Los mormones, los testigos de Jehová, los judíos, aún los católicos, están adorando a sus santos, a sus vírgenes, y a Cristo lo hacen a un lado porque no entienden los atributos de Dios, no entienden la pecaminosidad humana y por consiguiente no entienden correctamente la obra de Cristo. Entonces, sí se está entendiendo, la gracia de Dios es la causa. ¿Dónde se decidió esa gracia? En el pacto eterno de redención, en la eternidad. Las tres personas de la Trinidad acordaron salvar y justificar pecadores. ¿En qué sentido? Que iban a permitir el pecado, los iban a hacer responsables, iban a castigar sus pecados, pero en la persona de Cristo. Vean qué maravilloso es esto. Entonces, la gracia de Dios es la causa. La obra legal que fluye de esa gracia es la vida perfecta a la ley de Dios, la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y nosotros creemos en esa gracia manifiesta que es Cristo. Completa y totalmente justificados. Pero muchos lo enseñan al revés. Como que Dios estaba airado ahí, enojado, no queriendo dar su gracia, y hasta que Cristo murió, Dios se acordó, pues yo también soy un Dios de gracia. Les voy a dar mi gracia, pero porque mi Hijo murió por ustedes. No, es al revés. La obra del Hijo fluyó de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la causa de nuestra justificación. Aún más, la justificación por el don de la pura gracia de Dios siempre está unida en las Escrituras solamente con la fe y con la misma gracia. Esta pura gracia nunca está unida a cualquier acto u obra que el pecador pueda hacer. Miren Romanos 4, hace rato leímos Romanos 3, 24, hoy sí vamos a ver muchos pasajes. 4, 16, empiezo a leer. ¿Por qué la gracia siempre está relacionada con la fe? La gracia de Dios está relacionada con la fe, y lo dice aquí, miren, por tanto, es por fe, es por medio de la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, no solamente para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí se incluye judíos y gentiles, no solamente para los circuncisos bajo la ley, que eran los judíos hasta ese tiempo, sino ahora para todos. Pero es por medio de la fe para que sea por gracia. Y el pasaje que mejor lo explica, Efesios 2.
versículos del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10, empiezo a leer. Porque por gracia sois salvos. Vean, esa es la causa. Y el medio, por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué? ¿La fe en quién? ¿En mí? ¿En mis obras? ¿En mis esfuerzos? ¿La fe en la gracia y mis esfuerzos? No. Por medio de la fe en Cristo. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Vuelve para que no quede dudas, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está. El esfuerzo humano es el efecto para buenas obras, las cuales Dios determinó, preparó, predestinó de antemano en la eternidad para que anduviésemos en ellas. Vean, la causa de Dios es la gracia de Dios es la causa de nuestra justificación. El medio, la obra de Cristo. Se nos da la fe para que creamos en esa persona y en esa gracia. ¿Y cómo debe de vivir el que ha creído? En buenas obras, escritas en este evangelio. No para su salvación, porque esa ya la obró Cristo, sino para la honra y para la gloria del Padre. Por tal motivo, el apóstol Pablo marca un fuerte contraste entre los intentos de justificación mediante el esfuerzo humano y la justificación recibida por la fe de Cristo. Miren ahora en Gálatas, retrocedemos unas páginas a Gálatas en el capítulo 2, en el versículo 16, donde también dice que no somos salvos por medio de obedecer la ley. Gálatas 2:16, también dice 3 veces que somos salvos únicamente por la fe en Cristo. Entonces, miren, empiezo a leer Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, número 1, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, número 2, hemos creído en Jesucristo para ser justificados, número 3, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este versículo más que ninguno menciona 3 veces que no somos salvos por obedecer la ley moral de Dios. Y 3 veces enfatiza solo por la fe en Cristo. Solo por la fe en Cristo. Entonces, el Evangelio y las cartas ponen un fuerte contraste entre los intentos de la justificación mediante el esfuerzo humano y la justificación ya realizada y ya recibida por la fe de Cristo, ya realizada por Cristo, la cual recibimos por la fe. Evidentemente, la justificación neotestamentaria, la justificación evangélica, está relacionada con la gracia y con la fe únicamente, pero no con las obras. Retrocede conmigo a Romanos, ahora en el capítulo 3, versículo 26. Hace rato leímos el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y para que no quede dudas, Pablo lo pone ahora de manera contraria en el versículo 26, Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios sea el justo, siga siendo justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vean el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vean cómo toda la carta a los romanos es una apologética de la salvación por la fe, pero la causa es la gracia divina. Entonces, podemos ver fácilmente por qué un pecador no puede ser justificado por sus propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque ya es culpable, porque ya ha pecado, y por eso no hay manera de que pueda, ya siendo una persona culpable, ofrecer buenas obras. Para Dios no es así. Una vez que una persona peca, ya no puede hacer buenas obras. Para Dios no es así. Y además, aunque pudiera hacerlas, su pecado tiene que ser castigado. La ley de Dios tiene que condenarlo como culpable, no puede llamarlo justo y ya no puede aprobar sus obras a partir de entonces.
Pero algunos han mal argumentado que la única ley que ha de guardarse para ganar la justificación ante los ojos de Dios es la ley ceremonial. Véanlo, véanlo como muchos quizás no lo predican, pero sí lo creen de manera práctica. No de manera teórica, no de manera doctrinal, pero sí de manera práctica. ¿Por qué? Porque se enseña la salvación a través de sacrificios personales, a través de ritos, a través de penitencias y a través de actos religiosos. Nunca se les habla el Evangelio. Se les dice, a partir de hoy tienes que hacer esto y no pasa nada, Dios te perdona. Y nunca observan a Cristo. No descansan, confían y se arrojan a Cristo. Y entonces están confiando en su decisión, están confiando en sus esfuerzos, que sí tienen una parte, pero no para la salvación. Son el efecto, el resultado, la consecuencia última de haber sido salvo por Cristo, de haber sido salvo por la gracia. Véanlo como muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, y aún iglesias evangélicas, no se dan cuenta y se están alejando poco a poco de este evangelio, están todos sus mensajes centrados a tu mejor esfuerzo, pero están mal motivados porque están apuntando sus mejores esfuerzos para su propia salvación. No, mis mejores esfuerzos son porque ya soy salvo, porque Cristo es digno, porque el Padre me amó en su gracia. No pasó por alto su justicia que yo merecía, sino que la derramó en Cristo cuando le imputó mis pecados a Él. Vean esto, cómo mal argumentan muchos que la única ley que ha de guardarse es la ley ceremonial, la ley externa, los ritos, los sacrificios, los actos religiosos, las penitencias. Y muchos confían en eso, confían en sus oraciones, confían en su lectura, su disciplina de la lectura de la palabra, confían en su adoración, en el canto público en la iglesia, confían en sus ofrendas. No, hermanos, nosotros no confiamos en nada de eso. Que lo hacemos, queremos hacerlo lo mejor posible, pero no confiamos en ellas. Queremos tener un mejor esfuerzo, pero no confiamos en ese nuestro mejor esfuerzo, que mañana puede ser mejor que el que hoy estamos haciendo. Confiamos en el esfuerzo de Cristo, en la obra completa de Cristo, en su vida, en su muerte, en su sacrificio, en todo lo que Él tuvo que vivir bajo la ley ceremonial, bajo la ley civil como nación judía, como siendo Él miembro de una nación judía, pero sobre todo magnificó la ley moral de Dios, que tú y yo no vamos a poder hacer. Entonces, ahorita vamos a ver que a lo que se refiere cada vez que menciona la ley, el Nuevo Testamento se refiere a la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos del Antiguo. Porque miren cuánta gente, millones de evangélicos, le pongo comillas, están en una iglesia confiando en sus propios ritos, sacrificios, ofrendas, penitencias, actos religiosos, y no se dan cuenta que eso es parte de un ritualismo, de algo externo, y no miran el corazón. ¿Por qué hago esto? ¿Qué me motivó a hacerlo y hacia dónde apunta? Como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características de una buena obra delante de Dios? Delante de Dios, ¿cuál debe de ser una buena obra? Por eso no confiamos en nuestras buenas obras, porque todos fallamos. Todos fallamos. ¿Quién no falló? Cristo. Y en Él confiamos. Solo en Él. La gracia de Dios lo trajo al mundo y Él nos redimió con su vida y con su muerte. Donde quiera que Pablo escribe acerca de la ley, en el sentido de que se debe de guardar perfectamente, se refiere no a la ley ceremonial, sino a la ley moral. Porque si se refiriera a la ley ceremonial, entonces, pues cualquier persona externamente pudiera guardarla. Entonces, pero vemos que la ley moral es la que menciona cada vez que se lee la frase la ley, la ley, la ley de Dios. Entonces, esta es la ley que tenemos que cumplir, la ley moral. Véanlo ahora en Romanos 3, versículo
20. Romanos 3:20. Miren, ya que por las obras de la ley, lo vuelve a decir ahí, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos muestra nuestra incapacidad debido al pecado. No la puedes cumplir. El estándar de Dios es este. El problema no está en la ley. El problema no está en Dios y sus atributos. El problema está en ustedes porque ya pecaron. La ley solamente les está mostrando su pecado. O sea, no pueden cumplirla. Y como no pueden cumplirla, están bajo la maldición de la ley. Los dos aspectos que hemos visto en estos temas. La ley exige obediencia perfecta y amenaza con castigo, con muerte. No puedo obedecerla y por tal motivo estoy bajo la condenación. Pero Cristo vino por la gracia de Dios y obedeció la ley moral. La ley aplicó en su vida, en su sacrificio, se aplicó la ley ceremonial y se sometió a las leyes civiles, siendo él un judío en su carne, en su primera venida. Entonces, cuando Pablo habla de que Abraham fue justificado, ahí mismo, ahorita lo vamos a leer en la carta a los Romanos, cuando Pablo el apóstol habla de que Abraham fue justificado, resalta que esto fue antes de la ceremonia de la circuncisión. Véanlo, antes de la ley dada a Moisés, antes de que se escribieran los 5 primeros de la Biblia por Moisés, porque Moisés vino 400 años después de Abraham. Escuchen, 400 años después de Abraham, el patriarca. Entonces, Abraham fue justificado no por obedecer la ceremonia de la circuncisión, sino antes de eso. Y se le dio la circuncisión como parte de una obra que hacía algo público en su propio cuerpo de que ya había él sido justificado por haber confiado en la gracia de Dios, por haber confiado en la promesa de que iba a mandar a un Redentor a salvarnos. Miren, Romanos 4, del 9 al 14, y ahí lo dice al principio del capítulo 4, el ejemplo de Abraham, pero vamos a leer de los versículos del 9 al 14, empiezo. Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, solamente para el pueblo judío, o también para los de la incircuncisión, o sea, o para el resto de los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, o sea, no se había circuncidado, sino estaba en la incircuncisión de su prepucio y recibió la circuncisión como señal. Está, eso fue después, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo antes estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, o sea, para los gentiles y para los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, no solamente para todo el pueblo judío nacional, no, sino para el espiritual, porque le dice, sino que también siguen las pisadas de la fe, los judíos que recibieron la fe en el Mesías que iba a venir, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley, véanlo, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, si los que dependen de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada sería la promesa. Ya no tendríamos necesidad de que Cristo viniera. Ya no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera. Entonces, ¿para qué necesitas fe si tú te puedes justificar por la ley ceremonial o tratando de obedecer la ley moral de Dios? ¿Para qué necesitarías a Cristo? Si tú mismo puedes ofrecer sacrificios, sacrificando un animalito por tus pecados y ya está, bueno, ¿para qué tenía que venir Cristo? No, nadie puede. Entonces, vean, repito, no se refiere a la ley ceremonial, se refiere a la ley moral, y esa es la que Dios demanda que sea obedecida. Claro, también
creer en la ley ceremonial que fue cumplida en el sacrificio de Cristo, Él siendo el sacrificio y siendo el sacerdote. Y también no pecó en el sentido civil como un ciudadano judío. Entonces, se ve claramente que Abraham no fue justificado por guardar la ley ceremonial. Pero ¿cuántos creyentes confían en sus obras externas? Y no están confiando únicamente en Cristo, en la gracia de Dios manifestada en Cristo. Así que no podemos estar de acuerdo en que la justificación sea meramente cuestión del cumplimiento de ceremonias externas. Nosotros no confiamos en lo que venimos a hacer acá, sino que lo hacemos, repito, y queremos seguir haciéndolo y cada vez mejor, porque el Padre, porque Cristo son dignos. Ellos merecen nuestra mejor adoración. Lo hacemos imperfectamente, lo hacemos indignamente, lo hacemos débilmente, porque somos débiles y frágiles, imperfectos. Estamos en un proceso de restauración espiritual a la imagen de Cristo, ahora ya no la imagen de Adán. Pero lo queremos hacer lo mejor posible para Él. Y Él considera ese motivo, porque confiamos en Cristo. Yo quiero cantar lo mejor posible, yo quiero ofrendar lo mejor posible. Yo quiero adorarlo con la palabra, ya sea que la predique o la escuche. Yo quiero estar lo mejor, en el mejor estado físico posible. Siempre y cuando dependa de mí, para adorarlo a Él. Porque su gracia me salvó. ¿Dónde lo manifestó? En la persona de Cristo. ¿Cómo lo sé? Recibí la fe para creerlo. ¿Cómo lo demuestro? Esforzándome, no confiando en mi esfuerzo, pero esforzándome, siendo responsable, siendo un buen hijo, queriendo ser un mejor discípulo del Señor. Pero no pongo mis ojos en mis esfuerzos, que pueden ser buenos con la gracia de Dios. Sigo poniendo mis ojos en Cristo. Sigo siendo motivado por ese amor, esa gracia ya manifiesta en la cruz del Calvario, en su vida perfecta imputada a mí por medio de la fe. Entonces vean, Dios requiere que su ley moral se guarde perfectamente. Por ello, en lo que respecta a los pecadores, por las obras de la ley, como leímos en Romanos 3:20, nadie, ningún ser humano será justificado. Solo uno como hombre obedeció perfectamente esa ley. Es Cristo, y en esa obediencia confío. En esa muerte por mis pecados confío en la muerte de Cristo. Entonces, las buenas obras de la ley no pueden hacerse por el pecador. Para describirse, y lo puse al final, pero porque yo quería darle énfasis, porque esta es la parte central del tema, pero miren, como parte de la introducción, para describirse como buena a los ojos de Dios, una obra debe de ser así, debe de tener estas cinco características. Número 1, conformarse a la voluntad de Dios. Véanlo, para que una obra sea buena, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conformarse a la voluntad de Dios. Número 2, hacerse como un acto de obediencia a Él. Número 3, proceder de un motivo justo. Número 4, ser una expresión de amor a Dios, porque ya hemos recibido su amor. Descansamos en su gracia, descansamos en la persona y en la obra de Cristo. Y número 5, tener como fin la gloria de Dios. Véanlo, eso requiere el cumplimiento de la ley moral. No solamente apuntaba a actos externos, no solamente era no cometas físicamente el asesinato, no solamente era no cometas físicamente el adulterio, sino que Cristo, cuando lo enseñó, y lo vemos en el Sermón del Monte, apuntaba al corazón, a los motivos, a las intenciones, a los fines, a las inclinaciones, a los propósitos. ¿Por qué hago buenas obras? Hermanos, espero que Dios no permita que ninguno de nosotros estemos descansando en nuestras buenas obras. Ninguna de ellas nos salva. Escucha bien, esas nuestras buenas obras delante de Dios son trapos de inmundicia. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios acepta? Las de Cristo. Y nos las imputa a nosotros por medio de la fe.
¿Cuál es el mayor sacrificio por nuestros pecados que Dios acepta? No que nosotros matemos un corderito, no que nosotros matemos un pajarito por nuestros pecados. No, eso para eso es abominación. El único sacrificio por nuestros pecados que Dios acepta es el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando Él le puso nuestros pecados. Vean esto. Por eso, hermanos, la justificación nunca puede ser posible si tiene que ser mediante las obras efectuadas por el pecador. Nunca. Y en cuántas iglesias no se les enseña el verdadero evangelio y se les dice, es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que hacer reformas en tu vida, es que tú tienes que cambiar. No, tienes que mirar a Cristo. Tienes que seguir viéndote como un pecador y tienes que descansar y mirar a Cristo, solo en Él. Y ya una vez que descansas en Cristo, ahora sí te voy a decir cómo debes vivir. Pero no descanses en cómo debes vivir. Descansa en Cristo, sigue en Cristo, lucha por Cristo, levántate por Cristo. Persevera por Él. Tu mejor adoración, tu mejor esfuerzo, tus mejores oraciones, tus mejores sacrificios. Un pecador nunca podría hacer una sola obra buena que cumpla estos 5 requisitos. Y escucha bien, no solamente los pecadores, aún en el caso de los creyentes, la justificación no se basa en las buenas obras que ellos hagan. Nunca se basa en las buenas obras nuestra justificación que nosotros podamos hacer, jamás. Por eso, hermanos, les he dicho domingo tras domingo que me ha tocado compartir, y aún los viernes que me ha tocado dirigir las oraciones, que no importa cómo estemos, no importa si hoy viviste necesitado económicamente, no importa si hoy viviste caído moralmente, si tú ya has mirado a Cristo, Dios te va a volver a levantar, Dios te va a llevar a un arrepentimiento más profundo, Dios va a purificar tu fe. Y no importa cómo me sienta, Él es digno de que yo venga a adorarlo, de que yo venga a tener comunión con Él, porque es un mandamiento que yo quiero hacer. Me plazco en hacerlo. Me gozo en su presencia con mis hermanos, en su presencia. Sus mandamientos ya no son gravosos para mí. Si es que realmente he descansado en la gracia divina que me justifica, ya manifestada en la persona y en la obra de Cristo. Vean cómo cambia todo esto. Entonces, estas buenas obras que somos mandados a hacer, que leímos en Efesios 2:10 y en otros versículos que vamos a ir leyendo, son el resultado, son el efecto de nuestra fe como creyentes. Y miren todo el capítulo 11 de Hebreos, donde se menciona que como ese capítulo, como el salón de la fama de los héroes de la fe. Pero si tú, antes de ver la frase de Abel, el nombre de Abel, de Abraham, de Sara, dice, por la fe hicieron esto, por la fe pudieron hacer lo otro, por la fe. ¿Cuál fe? La fe en Cristo, no en ti, no en tu determinación, no en tu aparente bondad, no en tus muchas ganas. No, por la fe que ya tengo en Cristo, de que ya soy justo en Cristo, perdonado completamente en Cristo. Ahora sí, yo puedo ser mejor para Dios. Y aparte, soy nueva criatura. Tengo la ayuda del Espíritu Santo. Véanlo, todas las buenas obras que nosotros podamos hacer no nos justifican, son resultado de la fe que ya nos justifica, porque la obra que nos justifica es la obra de Cristo. Si estas buenas obras nuestras son el resultado, entonces son la evidencia y son el fruto de la justificación. Ahí ya entra la santificación. Pero no, nuestra santificación nos debe de dar paz, tranquilidad y gozo. Lo que nos debe de dar paz, tranquilidad y gozo es la obra consumada de Cristo. ¿Cómo lo manifiesto? En mis frutos de santificación. Y la santificación tiene 2 aspectos importantes, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es hacer, procurar, vivificar, esforzarme. El aspecto negativo, mortificar, no hacer, evitar, correr, alejarme, evitar, matar. Eso es el aspecto. Por eso
eso ya es el efecto, es el fruto. No, eso nos justifica. Y muchos descansan en eso, como les dije. Ellos piensan, no, yo tengo que orar más, tengo que santificarme más para que Dios me justifique. Véanlo, no se enseña. Quizás es que tienes que obedecer el Antiguo Testamento, pero se enseña. Obedece el Nuevo Testamento. Obedece estos ritos, obedece estos sacrificios, obedece estas penitencias, haz estos actos externos, religiosos, y Dios te va a justificar, Dios te va a salvar. No, no. Esa obra tuya es un trapo de inmundicia. Aunque derrames muchas lágrimas, aunque seas sincero, hay mucha gente sincera que se está yendo al infierno, porque no, nuestra sinceridad nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Cristo, y Cristo salva hipócritas, Cristo salva pecadores, Cristo salva mentirosos, pero cuando los salva y los justifica, los cambia, no los deja igual, pero así los toma, porque Él murió por ese tipo de personas, lo vil y lo menospreciado, y así estamos tú y yo, delante de Él. Si tenemos ahora una posición delante de Dios, si tenemos una posición legal en la corte divina, ha sido por Cristo, solo por Cristo. Nuestros esfuerzos deben de ser la evidencia, el resultado, el fruto de que Cristo lo dio todo por mí. ¿Cómo no voy a dar todo por Él? Aprender en este proceso de santidad a darlo todo por Él, hacer mis mejores esfuerzos por Él. Porque miren, hermanos, muchos dicen que son creyentes, pero su estilo de vida entre semana los delata. No han confiado en esto. Solamente están buscando actividades religiosas, cumpliendo ritos externos, pero entre semana no dicen, Señor, aquí estoy, no necesito que nadie me vea, no necesito que nadie me force, no necesito que nadie me esté chicoteando y arreando. Yo vengo a ponerme delante de ti. Antes del día de reposo, antes del domingo, aquí estoy, Señor. Y tienes una comunión con Él constante. ¿Por qué? Porque ya fuiste justificado, porque has entendido esta obra. Y en la medida que entendamos mejor esta doctrina, este evangelio, en esa medida estaremos dando nuestros mejores esfuerzos. Dios nos irá mostrando nuestros motivos, nuestras intenciones. Pero lo importante es que Él vea, Señor, te quiero agradar. No sé cómo, no sé ni dar el segundo paso, pero yo confío que tú me puedes ayudar. Y vamos a echar mano de los medios de gracia, la oración personal, la lectura, el congregarnos, el ofrendar, el adorar con los hermanos, el estar atento en la prédica, el estar descansado antes de venir a la prédica para recibir comunión con Él. Es lo más importante, no sus bendiciones, como les dije la semana pasada. La mayor bendición ya la dio es Cristo. Su mayor bendición fue dar a los pecadores en Cristo. ¿Qué otra necesitas? Yo no necesito nada, solo necesito conocer más la mayor bendición que me ha dado, la cual es Cristo. Su evangelio, su gracia, la obra que me redimió, la persona que me redimió y la persona que ahora mora en mí porque fui elegido del Padre en la eternidad y me regeneró para que yo confíe en la gracia del Padre y en la obra del Hijo. Nada más. Entonces, estas buenas obras, hermanos, son el fruto. Las buenas obras del creyente no pueden ser la razón de la justificación, pero sí son la evidencia de que esta ya la hemos recibido por medio de la fe. Es más, hasta las buenas obras de los creyentes carecen de perfección, porque hay una lucha en su interior. Lo leemos en Romanos 7, lo leemos en Gálatas 5:17. El Espíritu se opone a nuestra carne y nuestra carne se opone al Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso nuestras buenas obras tampoco son perfectas. Porque aunque tengamos los motivos correctos, siempre vamos a fallar. O podemos tener la obra externa buena ante nuestros ojos, pero quizás fallamos en los motivos. Nunca va a ser perfecta. Mientras las buenas obras de los creyentes complacen a Dios, es verdad, repito, mientras las buenas obras de nosotros los creyentes complacen a Dios más que las malas obras de los impíos, con todo, nuestras buenas obras no son perfectas, no llenan el estándar que Dios exige, porque jamás ningún creyente es espiritualmente perfecto en esta vida. De hecho, cuanto más grande sea la profundidad y la altura y la extensión hacia la cual los creyentes crezcan en madurez espiritual, más notarán y apreciarán
cuán serios son sus pecados. Por tanto, ni siquiera las buenas obras de los creyentes son lo suficientemente buenas como para obtener la justificación. La única buena obra en la cual descansamos es la obra de Cristo. Y Cristo, repito, vivió, murió y resucitó por pecadores como tú y como yo. Pecadores que pecan en lo oculto o que pecábamos en lo oculto. Pecadores que pecábamos en lo público. Pecadores que teníamos mucho pecado, poco pecado. Véanlo, por nosotros murió el Señor. Esa es la buena obra que nos justifica. Y esa obra de Cristo fue por la gracia de Dios Padre. La justificación por la gracia y por medio de la fe no niega la necesidad de que los creyentes muestren el buen fruto del Espíritu Santo en sus vidas, pero sí niega que esas buenas obras sean la razón o la causa para la justificación del creyente. Leímos este versículo la semana pasada. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9. Filipenses 3, capítulo 3, del 7 al 9. Empiezo a leer. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vean, versículo 9. Y ser hallado en Él, y ser visto por Dios en Él, y ser colocado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley la ley moral, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Ya vieron? Es la justicia de Cristo, la cual nosotros miramos, descansamos, confiamos y abrazamos por medio de la fe. Porque si quieres que Dios te vea a través de tu aparente bondad, tu aparente justicia, estás bajo la condenación de la ley. No la has podido cumplir ni un solo día. Y no la vamos a poder cumplir completamente ni un solo día. Que queremos hacerlo, sí. Pero si lo pudiéramos hacer, no en eso confiaríamos. Porque Cristo lo hizo mejor que nosotros. Porque Él tuvo una naturaleza santa. Y nosotros tenemos una naturaleza regenerada, pero aún mora pecado en nosotros, como vamos a ver más adelante. Entonces, vean, en su obra perfecta descansamos. Entonces, ahora sí, para entender que nuestra justificación es por la gracia divina, manifestada en la redención consumada de Cristo y recibida e imputada a nosotros mediante la fe, veamos algunas características de la justificación. Número 1, la justificación es un acto de la libre y pura gracia de Dios, como ya hemos visto desde la introducción. Lo leímos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, pero tuvo que pasar esto mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fue Dios en su gracia el que diseñó el plan y el método de la justificación. Yo los voy a salvar por gracia. Yo tengo que seguir siendo justo, dice Dios. Yo tengo que seguir siendo santo. Mi ley se tiene que cumplir. Mi palabra no va a caer al suelo. Les dije que los iba a matar si hacía esto y lo tengo que cumplir. Yo soy un Dios veraz, cumplo mis promesas de bendición y de maldición. En mi gracia voy a enviarles a mi Hijo en carne. Y les voy a poner a ellos sus pecados. Le voy a poner a Él sus pecados. Y Él va a morir bajo mi ira. Y a ellos les voy a imputar la justicia de mi Hijo. Ese es el método de nuestra justificación. Y la causa fue la gracia de Dios Padre. Esto se diseñó en el plan eterno de redención. Es un plan trinitario. El Padre derrama su gracia, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos lo muestra cuando nos llama, nos regenera y nos convierte. Fue la misma gracia la que motivó a Cristo a comprometerse como el fiador de su pueblo y la que le envió en el cumplimiento del tiempo para efectuar dicha justicia a favor de ellos. Lo que hemos visto en Gálatas 4, versículos del 4 al 5.
Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces, es la gracia de Dios la que acepta esta justicia obtenida por Cristo. Dios el Padre aceptó esta justicia ya obrada por Cristo, y escucha bien, y solo esta justicia es la que imputa a favor de ellos, y a la vez, por su misma gracia, se nos concede la fe para recibir esta salvación, esta obra de Cristo. Se nos otorga el Espíritu Santo por la gracia del Padre y del Hijo. Entonces, esta gracia se magnifica aún más cuando consideramos que estas personas son por naturaleza pecadores impíos, y aún muchos de ellos son el primero de todos. Mira 1 Timoteo, el creyente verdadero ora también de esta manera. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15, empiezo a leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a todos. Y miren cómo se pone Pablo, de los cuales yo soy el primero, yo soy el principal, yo soy peor que todos. Pero escucha bien, cada uno de nosotros en sus diferentes pecados podemos decir, yo también fui el primero en este pecado, yo también fui el primero en este y en este, porque todos somos pecadores. Por eso somos salvos por la gracia, mediante nuestra fe en Cristo. El Cristo que vino y vivió y murió por nosotros, y resucitó para nuestra justificación. Número 2, esta justificación es universal y no parcial. ¿Qué significa esto? Que todos los elegidos de Dios, que se eligieron en la eternidad pasada, todos los elegidos de Dios son justificados de todas las cosas, es decir, librados de todos sus pecados y del castigo que estos merecen, que estos pecados merecen. Toda la justicia de Cristo les es imputada y ellos son considerados como perfectos y completos en Él. Esto lo hemos visto. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21, ahí lo dice también. Empiezo a leer. Al que no conoció pecado, por nosotros los pecadores lo hizo pecado, para condenar nuestros pecados en Él, para castigarlo a Él en nuestro lugar, para que Dios siga siendo el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está la doble imputación. Y también vimos este versículo, Hechos 13. La semana pasada lo vimos. Hechos 13, 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Empiezo a leer. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo, se os anuncia el perdón de los pecados. Ahí está el arrepentimiento, verdadero, sincero, genuino. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, ahí está, la ley moral, no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Listo, punto. Ninguna obra tuya, ninguna obra mía. ¿En cuáles obras confío? En las obras de Cristo. El pacto de obras cumplido por Cristo en su vida y en su muerte. Nosotros somos salvos por la gracia, pero porque otro, Cristo, cumplió el pacto de obras. Número 3. La justificación es un acto realizado en una sola vez, la cual no admite grados, porque la justicia de Cristo no se puede ampliar, no se puede mejorar, ya fue consumada, ya fue hecha y fue una justicia perfecta. No necesita que se le aumente ni se le quite nada. Por eso nuestra justificación es completa, es en una sola vez y no admite crecimiento ni decremento, o sea, que decrezca, ni que crezca ni que decrezca. Todo ya está hecho, es una obra ya consumada. Miren, los pecados de los elegidos de Dios fueron imputados a Cristo en una sola vez, y Él hizo satisfacción por ellos una sola vez.
Asimismo, Dios aceptó la justicia de Cristo y la imputó a su pueblo de una vez y para siempre, y por lo tanto, ellos tienen sus pecados y sus transgresiones perdonados legalmente de una sola vez y para siempre. Acompáñame ahora a Hebreos capítulo 9, versículo 26. Ya leímos Hechos 13, 38 y 39. Somos justificados por Cristo, no por las obras de la ley. Ahora miren, Hebreos 9, 26, empiezo a leer. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, miren, en la consumación, en los fines de los tiempos, de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿De en medio de quién? De en medio de nosotros y Dios. Por eso Él fue suspendido sobre la tierra en una cruz. Porque Él es el mediador, Él está en medio de Dios y nosotros. Quitó el pecado de en medio, lo que nos impedía acceder al trono de la gracia. Y lo hizo una sola vez. Por eso nuestra justificación es total, es un acto realizado de una sola vez. Ahora sí, escuchen bien, esa obra ya fue consumada, esa obra ya fue aceptada por el Padre, esa obra ya fue cumplida, es total. Pero escucha bien, nuestra conciencia de haber sido justificados sí admite crecimiento y grados. Véanlo bien, Dios ya nos declaró justos si hemos confiado en Cristo. Él ha aceptado la justicia de Cristo y nos la ha imputado a nosotros. Él ya aceptó la muerte de Cristo por nosotros y la ha tomado como nuestra. Para Dios ya ocurrió. La obra de Cristo ya se realizó. Ahora, nosotros podríamos tener una falta de entendimiento. Pero si lo hemos entendido, básicamente somos salvos. Pero sí, en nuestra conciencia puede haber dificultad de haber sido salvos. Y nuestra conciencia sí admite grados y crecimiento, porque la justicia de Dios se muestra por fe y para fe, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, tanto su atributo como Padre, la justicia de Dios Hijo, tanto realizada en su ministerio y en su vida pública, y la justicia de Dios, el acto declarativo que el Padre hace sobre nosotros, legalmente sobre nosotros cuando creemos en Cristo, se revela por fe y para fe. Por fe y para fe, crece. Podemos seguir entendiendo. Y este es uno de los propósitos de esta serie. Que entendamos esta justificación. Este es el Evangelio. No hay más. Tú puedes creer otras cosas, pero si no crees en la obra de Cristo, estás perdido con tu teología y con tu sana doctrina. De verdad, estás perdido con tus falsas buenas obras. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esto puede crecer en ti, no en lo que ya determinó Dios, no en la obra que ya realizó el Hijo, sino en nosotros. Crece nuestro entendimiento, expande el Señor nuestra fe, ensancha nuestro corazón. Y esto nos dará mayor seguridad y se reflejará en mejores y mayores esfuerzos para Él. Es decir, podemos crecer en el entendimiento de la obra de justificación hecha por Cristo y podemos crecer en el entendimiento del acto declarativo de justificación hecho por Dios sobre nosotros los pecadores. Entonces, vean esto. También hay varias declaraciones renovadas o manifestaciones nuevas y repeticiones de ese acto de justificación que se determinó en la eternidad pasada. Por ejemplo, en la resurrección de Cristo, los creyentes fuimos justificados en Él. Y eso está en Romanos 4, 25. En la resurrección de Cristo, los creyentes fuimos justificados. Véanlo. En Él, Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado
para que Dios muestre, revele públicamente nuestra justificación. En Él los voy a justificar, crean en Él. Acepto su sacrificio, su justicia me agradó. Él obedeció la ley por ustedes. Véanlo. Aún mismo Cristo mismo, en su resurrección, fue declarado justo. Véanlo. Romanos 1:4. ¿Cómo? Pero no en el sentido de salvación. Cristo fue declarado justo como en la resurrección. Es como que Dios dé el aval. Miren, les estoy volviendo a demostrar que Él es mi Hijo. Les estoy volviendo a demostrar que ahora es el Cristo resucitado y ahora pronto va a ser entronizado y glorificado. Miren, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Miren, por la resurrección de entre los muertos. Escuchen bien, y espero no caer en ninguna herejía. Lo que Cristo vino a hacer por nosotros, nunca lo había hecho. Ya se había planeado en la eternidad. Ya se había acordado, pero no lo había hecho. No había tenido Él una naturaleza humana. Entonces, cuando resucitó como hombre. Y Dios dio el aval. Este es mi Hijo, aquí está. Lo justifico, aún les demuestro que es mi Hijo. Ya el pecado no tiene poder sobre Él, que nunca lo tuvo, pero le imputé los pecados de ustedes y lo maté a Él espiritual y físicamente. Pero ya Él ahora vive para siempre. Ahora es un Dios, es un hombre resucitado, glorificado y está ahora en el cielo, intercediendo por nosotros, preparándonos para nuestro encuentro con Él. Vean qué maravillosas muestras de esta justificación. No solamente en su resurrección nosotros fuimos justificados, sino que Cristo mismo como Dios, como hombre, fue justificado. Este es mi Hijo amado, síganlo, crean en Él, a Él oigan. También por el testimonio del Espíritu Santo, la conciencia del creyente, esta justificación es dada una sola vez y a partir de ella somos justificados, pero puede ser también renovada nuevamente, valga la redundancia. Romanos 8:16. Estamos en Romanos 8:16, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una renovación interna cada vez más. Tú eres justo y entiende mejor a Cristo, conócelo, conoce su obra. Y ahí va, y el Espíritu Santo cada vez nos va asegurando, eso nos da la certeza de salvación. Que no son mis esfuerzos, es mirar, Cristo lo hizo todo. Y eso el Espíritu Santo me lo da y me está renovando y me va renovando mi conciencia, mi espíritu. Y número 3, en el juicio final, esta declaración será repetida ante todos los ángeles y los hombres. Cristo lo enseñó, el juicio de las naciones, y pondrá a los cabritos a su izquierda y a sus ovejas a su derecha, y ahí serán reunidas todas las naciones, y ahí van a estar también los ángeles escogidos y caídos. Y dirá a todos públicamente: vengan benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes, desde antes de la fundación del mundo. Y también públicamente le dirá a los otros: apártense de mí, malditos al fuego eterno. ¡Qué terrible! Y esa será la última declaración que escucharemos de la justicia que se decidió hacia nosotros en el pacto eterno de redención por las 3 personas de la Trinidad. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Qué vamos a hacer con tanta verdad? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Seguir iguales, no has entendido nada. Que Dios te regenere, que Dios te ilumine, que Dios te ayude, porque esto no puede dejarnos calentando bancas domingo tras domingo. En contraparte, la justificación como un acto de Dios ya hecho es única, hecha de una sola vez para siempre. Esa declaración de Dios no admite grados
y no es realizada gradual y progresivamente, como lo es la santificación, como lo es nuestro entendimiento de este acto que Dios ya dictaminó sobre nosotros. En la corte divina, esta declaración de justicia sobre nosotros los pecadores, si hemos creído en Cristo, ya se llevó a cabo en el preciso momento en que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Entonces, basta un conocimiento básico del Evangelio, basta un conocimiento básico de esta persona, de esta obra trinitaria del Dios, y un conocimiento básico de nuestros pecados para ser justos por medio de la fe en Cristo. Eso ya sucedió en la corte divina, para Dios, para Cristo y para el Espíritu Santo. En nosotros puede haber dificultad mientras crecemos en el entendimiento de lo que hemos creído. Nuestro entendimiento del Evangelio y de esta preciosa doctrina de la justificación debe de aumentar, para que de esa manera aumente también nuestra conciencia de haber sido ya justificados de una vez y para siempre, solo por los méritos de Cristo imputados a nosotros. Ya está hecho. Y si ya está hecho, si tú eres justo y eres perdonado, ¿cómo vas a vivir? Esforzándome por Él, aunque nadie me vea, aunque nadie me lo recuerde. Porque yo estoy mirando a Cristo, ¿qué hizo por mí? ¿Qué hizo por mí? Y aún el Padre lo justificó. Estoy contento con tu obra, te resucito. Doy el aval de que eres mi hijo al resucitarte. Véanlo, como hombre fue resucitado. Número 4. Esta justificación entonces es igual para todos los creyentes. Todos son igualmente justificados. Por eso en Romanos 5:1, Pablo puede decir, tanto para los que tienen mucha fe como para los que tienen poca fe, los que tienen una fe fuerte y una fe débil, dice, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que Él hizo, por medio de su muerte, por medio de su justicia perfecta a la ley de los mandamientos de Dios. Entonces, vean, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo precio fue pagado por la redención de uno y otro. Es un solo Redentor perfecto para todos. La misma justicia de Cristo es imputada al uno y al otro. En eso Dios no tiene problema. Ya está hecho. También la misma fe preciosa es dada al uno y al otro, la fe salvífica, la fe justificadora, aunque no todos la reciben en la misma medida. Esa es una verdad que ahorita vamos a leer. Es decir, algunos tienen una fe fuerte y otros tienen una fe débil, pero todos tienen la fe verdadera. Todos son justificados, perdonados, porque Cristo lo hizo y el Padre lo ha aceptado. Mira Romanos 12:3. Dice así, digo, pues, por la gracia que me es dada, la gracia de Dios, a cada cual que está entre vosotros, está hablando la iglesia de Roma, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que no se envanezca, que no se ensoberbezca, sino que piense de sí con cordura, miren, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay diferentes medidas de fe, pero es la fe correcta, y esa fe se verá en nuestros esfuerzos. Esa fe se tiene que ver. Todos tenemos, los creyentes verdaderos tenemos esa fe, unos más que otros, pero todos ya somos justificados, que si todos morimos hoy, nos vamos al cielo por Cristo, no por nosotros, por Cristo. Sin embargo, el creyente más débil es tan justificado como el más fuerte. Y el pecador más grande, si pone su confianza en Cristo, es tan justificado como el pecador más pequeño. Aunque un creyente pueda tener más fe que otro, o pueda tener más gracia santificadora que otro, sin embargo, ninguno tiene más justicia justificadora que otro. Porque se le entrega una obra perfecta, es la obra completa de Cristo. Es su muerte
única e irrepetible por sus pecados. Entonces, la justicia que se les imputa, porque la justicia que les imputa a todos los creyentes es la justicia total, completa y consumada de Cristo. Y por ella, con la fe salvífica, ya sea mucha o poca, todos somos declarados justos. Aunque también sería de madurez para nosotros, como vimos en el punto anterior también y si creciéramos en la fe que nos fue dada, ya sea que tengamos mucha fe, ya espero que Dios nos vaya dando más fe, o tengamos poca fe, sigamos creciendo en nuestra fe. Que no digamos, no, ya tengo yo mucha fe, ya. No, crece, sigue, hay más, Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Tuvimos un principio, Dios no. Que todos crezcamos en la fe. No creceremos en nuestra justificación ya declarada sobre nosotros, no. No para que crezcamos en esa justificación ya declarada por Dios sobre nosotros, no. Crezcamos en nuestro entendimiento de la gracia de Dios que nos la otorgó esa justificación en la obra de Cristo, quien realizó nuestra justificación. Y eso nos dio una mayor seguridad, una mayor confianza para continuar y se refleje en vidas transformadas y vidas entregadas a Cristo. Número 5. La justificación es irreversible e inalterable. Ahí mismo en Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No se puede contradecir. Romanos 11, 29. Es según el decreto inmutable de Dios. ¿Y cuándo se tomó esa decisión? En la eternidad pasada, que ahora se está manifestando en el tiempo en cada uno de los elegidos. Entonces, este decreto inmutable de Dios jamás puede ser frustrado o impedido, ya que es uno de los dones de Dios, los cuales son sin arrepentimiento, y es una de las bendiciones del pacto de la gracia, como ya les mencioné, acordado por la Trinidad Divina, el cual nunca puede ser quebrantado. Véanlo, los tres seres más poderosos del mundo, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están, vamos a ponerlo de esta manera, una palabra antropocéntrica, se están esforzando para salvar a sus elegidos y se están esforzando por santificarlos y se están esforzando por llevarlos a la gloria. Véanlo, la Trinidad completa, y eso es algo irrevocable, no cambiará. Dios te va a llamar si eres suyo, Dios te va a perdonar y a justificar llevándote a Cristo, y Dios te va a santificar y te glorificará. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, ¿por qué es algo irrevocable también? ¿Por qué es algo que no solamente ya se determinó en la eternidad pasada? Porque también la justicia por la cual los creyentes son justificados tiene un valor eterno. Esa justicia obrada por Cristo como hombre, como Dios, tiene un valor eterno porque fue obrada por Él, por Cristo, la segunda persona de la Trinidad que vino como hombre por la gracia del Padre. Entonces, la fe por la cual ellos creen en esta justicia de Cristo, aunque pequeña, es una fe que jamás fallará. Débil, pero no fallará. Pequeña, pero está prometida que puede crecer. Si nos esforzamos, si nos aferramos a ese Cristo que murió por nosotros. Y aunque un creyente justificado pueda caer en pecado temporal, porque eso es una realidad, si somos creyentes verdaderos, no podemos negar esta realidad. Y aunque caigamos en pecado temporal, sin embargo, jamás dejaremos de ser justificados y tampoco entraremos en condenación, porque ya hemos sido eternamente justificados y seremos en el futuro eternamente glorificados. Miren Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, 1.
Romanos 8:1 dice así: ahora, pues, ninguna condenación, ninguna culpa, ninguna maldición de la ley hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está. ¿Cómo sabemos que alguien está en Cristo Jesús? Por sus frutos. Por los que no andan en la carne, no andan según el mundo. Véanlo. Sino según el Espíritu. Ellos ya son justificados, no tienen condenación. Y aunque vean el contexto en que escribe Pablo esto, en la lucha que él tiene, y lo escribe en Romanos 7, aunque yo tengo también como ustedes esta lucha, dice el apóstol, aunque todavía el pecado mora en nosotros, y aunque podemos caer temporalmente en el pecado, por el pecado inherente, remanente, que es un misterio porque somos nuevas criaturas, pero tenemos todavía vestigios del viejo hombre, que es la naturaleza pecaminosa, que es lo que nos produce el pecado externo. Aún así, no hay condenación. Este pecado que cometemos en la santificación ya no nos condena, pero escucha bien, como también vamos a leer más adelante, ya no se enseñorea de nosotros, no nos esclaviza. Que sí está, no lo voy a negar, porque la justificación, como vamos a ver, solo trata con el aspecto legal del pecado. ¿Dónde trata Dios con el aspecto natural? En la regeneración, y se perfecciona en la santificación. El aspecto legal ya sucedió. Libre de culpa, libre de condenación. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que tienen esta lucha de Romanos 7. Pero ¿cómo sabemos que están luchando y están venciendo? Aunque están en la carne, mora en ellos no andan conforme a la carne, luchan por andar conforme al Espíritu. Por eso en el versículo 29 y 30 de ese mismo capítulo, Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció, ¿dónde? No habían existido en el pacto eterno de redención, en la eternidad, porque a los que antes conoció, esta es la presencia de Dios. Es un conocimiento personal de cada uno de sus elegidos. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ya no conforme a Adán, sino conforme al segundo Adán, al último Adán, para que Cristo sea el primogénito de todos ellos, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Podrán caer en pecado, van a luchar. Aún esos pecados que Dios permite que caigamos están en sus propósitos. Pero es para que crezca nuestra fe, para que crezca nuestra conformidad a Cristo, para que crezca nuestro entendimiento. No puedo seguir viviendo así porque ya soy justificado por Cristo. Ya Él murió por mis pecados. Este pecado que estoy cometiendo llevó a Cristo a la cruz. ¿Cómo voy a vivir en Él? Eso es ingratitud. Eso es necedad. Vivir en algo que ya fui perdonado. Es lo que argumenta en Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Vamos a luchar, pero no vivir en el pecado. Esos no tienen condenación. Esos fueron conocidos. Esos fueron llamados. Esos fueron predestinados, llamados, y son justificados y serán glorificados. Punto número 6. La justificación, no olvidemos que solo nos libra del aspecto legal, de la culpa del pecado, pero no del pecado mismo. Véanlo, de la culpa del pecado solamente. Aunque la justificación libra a las personas de la culpa del pecado y las descarga del castigo que se merecen por ser pecadores, sin embargo, no quita totalmente el pecado que mora aún en ellos. Es lo que les dije que menciona Pablo en Romanos 7, si quieres leerlo en tu casa, Romanos 7 del 14 al 25. Hay una lucha en él, en sus miembros, en su carne hay una lucha. Pero según el hombre interior, el hombre regenerado, yo me deleito en Dios, en su ley.
pero veo otra ley en mis miembros. Dice que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Pero dice, pero no vivimos en ello. El pecado aún mora en nosotros, es la voluntad de Dios, así quiere que sea, pero yo no vivo en pecado. No, dice Pablo, yo hago mis mejores esfuerzos, lucho, le pido ayuda a Él. ¿Por qué? ¿Para que te mantengas salvo? No, Él es digno, Él lo merece. Y eso es parte de tu adoración. Eso es parte de tu adoración porque nosotros le adoramos en espíritu y en verdad las 24 horas. Que aquí se hace de una manera especial en la iglesia, porque estamos reunidos con otros creyentes y con otros simpatizantes del Evangelio que aún no son creyentes. Pero todos los días podemos estar con Él y luchar contra el pecado que mora en nosotros. Entonces, no olvidemos que la justificación es una declaración de Dios que hace sobre nosotros cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Es una declaración legal, judicial y forense ante su ley, la cual ya no nos puede mirar como culpables porque nuestra culpa fue recibida y castigada en la cruz del Calvario. No es una declaración moral hecha sobre nosotros, es una declaración legal. Por la justificación, los creyentes son efectivamente librados de la culpa del pecado, en el sentido de que Dios no ve iniquidad en ellos para condenarlos eternamente, en sentido legal. Su ley fue cumplida por Cristo. Pero en sentido natural, internamente, dentro de nosotros, aún Dios ve y observa todas nuestras conductas pecaminosas y nos disciplina por ellos. Y esa es una muestra de su amor. Pero el pecado que aún mora en nosotros, los que somos justificados, ya siendo nuevas criaturas, como les dije hace rato y leímos en Romanos 8, ya no nos condena ante Dios ni ante su ley y no nos esclaviza más. Mira Romanos 6:14, ya leímos Romanos 8:1, que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 6:14, el pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no será tu Señor, va a morar en ti, pero no será tu Señor, no te va a esclavizar, no te va a gobernar, porque ya no estáis bajo la ley. Véalo, ya no están bajo la condenación de la ley, ya no están bajo la necesidad de cumplir la ley para ser salvos. Cristo lo hizo, y eso están bajo la gracia que se manifestó en la persona y en la obra de Cristo. Hermanos, entonces vean, no solamente yo puedo saber en mi conciencia y Dios me puede dar un mejor entendimiento de su acto declarativo para mí, me puede dar una mayor conciencia de la obra de Cristo, me puede dar una mayor conciencia de la gracia que la Trinidad tuvo hacia mí y hacia todos los pecadores al planear la venida de Cristo al mundo, sino que también yo puedo ver, soy justo, porque fui regenerado, soy nueva criatura y porque veo que el Espíritu Santo me ha librado no solo de la culpa, sino también del poder del pecado. Sí mora en mí. Eso no lo trata la justificación. La justificación solamente quita la culpa. Sí mora en mí el pecado, pero Dios me está santificando. Esa es otra bendición del nuevo pacto. Que vean esto, que no solamente es algo doctrinal, es una experiencia de vida. Es, como dicen muchos círculos evangélicos, es la palabra logos, pero es la palabra rema. Pues así es. Es la palabra doctrinal y es la palabra que te vivifica. Es el rema de Dios. Y es una palabra viva porque es el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién cree esto? ¿Quiénes creemos esto, hermanos? Vean qué maravillosa obra. Entonces, para entender mejor la justificación con la santificación que vimos en el tema 2, no confundamos el aspecto legal y el aspecto natural.
Los justificados por la fe son perdonados y justificados totalmente en sentido legal, aunque en su naturaleza renovada aún mora el pecado de su vieja naturaleza caída. Son externamente declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Véanlo, son externamente, la declaración es externa y hacia nosotros, declarados justos por medio de nuestra fe en Jesucristo, pero internamente aún vivimos en pecado temporal. Entonces, respecto a la justificación, Dios no ve ninguno de los pecados de su pueblo porque han sido absueltos, descargados y justificados de todos ellos porque fueron imputados y castigados en la cruz de Cristo. Sin embargo, el pecado todavía mora en ellos y Dios lo usa para santificarnos, paradójicamente, para humillarnos, para mostrarnos su necesidad de Él, para, hermanos, para mostrar que dentro del pueblo de Dios muchos no son creyentes. ¿Cómo lo sabemos? Los que viven en su carne no son creyentes, aunque se digan cristianos, aunque lloren en el culto, aunque ofrenden, canten, sirvan, sean pastores, misioneros, diáconos, no importa el rango. Muchos están engañados, hermanos, millones de evangélicos están engañados. Entonces, vean, esto no solamente es algo, no, sí, yo soy justificado, tú no puedes juzgarme. Oye, pero te estoy juzgando por tu estilo de vida. Es verdad, si dices que ya Dios quitó tu culpa, leemos Romanos 6:14, el pecado no se va a enseñorear ni de ti ni de mí. Que va a vivir entre nosotros, sí, pero no es tu Señor ya más. Era nuestro Señor cuando éramos inconversos, cuando no habíamos entendido este evangelio. Éramos esclavos del pecado, del diablo y del mundo. Y ahora somos esclavos, como leímos igual en la introducción, de aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Cuál forma de doctrina? Es el Evangelio, es la obra de Cristo. Y por Él se rompió la condenación del pecado y en la regeneración se rompe, en la justificación se rompe la culpa del pecado y en la regeneración se rompe el poder del pecado. ¿Y dónde se hace evidente? En la santificación. Se hace evidente que el pecado se debilita en nuestra santificación. Miren Eclesiastés, un pasaje del Antiguo Testamento, Eclesiastés 7:20. Después de los Proverbios está Eclesiastés y antes de Cantares. Dice así, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo, no hay hombre justificado en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. No hay. El propósito de la santificación es perfeccionarnos. Pero la misma palabra dice, en esta vida no será posible. Eso es en la glorificación. Ahora, debe de haber un proceso perfectible en nosotros. ¿Quién lo hace? Ahora sí, en la santificación ya son nuestros esfuerzos y la obra del Espíritu Santo. Pero no, eso nos salva. No nos salva, se los he dicho, ni la regeneración ni la santificación. No es la obra, no es fe en la obra del Espíritu Santo. Sino que el Espíritu Santo me regeneró y me santifica, pero porque yo creí en Cristo. Mi fe está en Cristo, solo en Él, como hombre, por la gracia del Padre. Esa es la fe que me salva. Hermanos, y esa fe no me va a dejar pasivo. Esa fe no me va a permitir vivir en negligencia. No vivirá en pecado. Negligencia, pereza, cultivándote a ti mismo, buscando tu propio beneficio, tu propio bienestar. No, eso es imposible. Eso es imposible para un creyente que quiere crecer en la madurez. Que al principio, sí, siendo neófito, todavía no entiendo, pero Dios nos va guiando con las pruebas, con las luchas, y uno se va entregando poco a poco, cada vez más. Pero debe haber un cambio radical inicial, y de ahí un crecimiento gradual, lento y progresivo, dependiendo, como hemos visto, al grado de fe, dependiendo del grado de entendimiento y dependiendo del llamado que cada uno va a tener para servir a Dios. Punto número 7 y último. La justificación no anula ni invalida totalmente la ley moral de Dios.
Véanlo, la ley, la justificación ni anula ni invalida totalmente la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, ni tampoco desanima el cumplimiento cuidadoso de las buenas obras. Véanlo, una persona justificada no va a ser negligente, se los acabo de decir, ni perezosa todo el tiempo, ni cada vez que tenga el tiempo libre, no va a decir, voy a ver toda la serie, me va a tomar 10 horas que no he visto, toda la serie voy a ver toda la noche, tengo que estar al día, y voy a comprar esta aplicación, y voy a contratar este servicio de televisión de paga. Tampoco estoy satanizando algo, sino que se dedicará más tiempo a Cristo. Irá ajustando, como se los dije, irá cambiando sus prioridades, porque ya es justo por Cristo. Véanlo, la justificación no deshace, no rebaja la ley, sino que lo establece. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 31. Vamos a mantenernos atentos, ya que estamos en el final del mensaje, luego pasaremos a las conclusiones. Romanos 3, 31. Luego por la fe invalidamos la ley. Luego por haber sido justificados por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Véanlo, la ley moral. Ya que la justicia, miren, la justicia por la cual somos justificados es la justicia realizada por Cristo. Esta justicia cumple con cada demanda y detalle de la ley. Y así porque Cristo la guardó en nuestro lugar y de esa manera la magnificó y la hizo honorable. Y su obediencia en favor nuestro no nos conduce a quebrantarla, sino a esforzarnos a obedecerla, motivados por el amor. ¿Ya veo? Entonces, miren, somos salvos sin nuestras obras a la ley moral de Dios. Pero una vez salvos, Cristo y el Espíritu Santo nos llevan a la ley moral. ¿Para qué? Para santidad. Para santidad. ¿Pero por qué quiero ser santo? ¿Para que Dios me otorgue lo que quiero? No. ¿Por qué quiero ser santo? ¿Para ser usado grandemente por Dios? No, tampoco. ¿Por qué quiero ser santo? ¿Para tener mejor teología en mi cabeza? No, tampoco. Ya se los he dicho, hermanos, yo quiero ser santo porque Cristo es digno. Solo por eso. Ya lo que Él haga conmigo, a mí no me importa. Hermanos, nosotros vivimos, nuestra fe apunta, hermanos, la fe que nos sostiene, la fe que nos justifica, apunta a un acontecimiento pasado. Nosotros no nos levantamos, pero yo pues tengo que esforzarme porque pronto es la glorificación. Espérate, antes de pensar en la gloria, ¿ya pensaste en la obra pasada de Cristo hace más de 2000 años? ¿En esa obra descansas? ¿O solamente quieres cielos nuevos y tierra nueva para que Dios te evite pasar por la tribulación? No. ¿Cuánta gente vive así? Pensando, yo tengo que portarme bien porque en cualquier momento viene Cristo. Están confiando en sus ritos ceremoniales, en sus sacrificios y están caminando al infierno con una Biblia en la mano. No están confiando en el Señor, en la obra que sucedió hace más de 2000 años. Este es el Evangelio. Y desgraciadamente, aún en muchas iglesias de la gracia, se están empezando a alejar. Y cuando empiezan a morir los pastores y los ancianos de esas iglesias, ¿qué van a predicar las nuevas generaciones? ¿Qué van a creer? Moralismo, religiosidad, fariseísmo, pensando que son creyentes. No, yo quiero esforzarme, yo quiero ser mejor hoy y querré ser mejor mañana, porque Cristo lo dio todo por mí. Y Cristo lo dio todo por mí, bajo la voluntad del Padre, bajo el poder del Espíritu Santo, solo porque en el pacto eterno de gracia lo quisieron hacer. Lo quisieron hacer. No estaba el Dios Trino no estaba obligado a esto.
Lo quiso hacer por gracia, por misericordia, para manifestar su amor. Vean ahora el propósito por qué Dios permitió el pecado. Véanlo. Para manifestar algo que los demonios no habían conocido aún. El perdón y el amor de Dios. No lo van a conocer nunca. Los demonios nunca van a experimentar la gracia y el perdón de Dios. El pecado era necesario en los planes de Dios para que Él despliegue su gracia y su misericordia hacia personas responsables, pecadoras. Pero Él sigue siendo justo y Él sigue siendo santo. Y miren cómo Cristo magnifica todo esto. Entonces, la obediencia de Cristo en favor nuestro no nos conduce a la negligencia, no nos conduce a la apatía, no nos conduce a ser insensatos, ni en los cultos, ni en nuestra vida privada. Hermanos, aquí es fácil pretender ser creyente, pero esto apunta al corazón y esto se notará en tu estilo de vida diario, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos carnales, con los hermanos en la fe, en tu trabajo, con tus vecinos. Y esto es lo que el Evangelio es. Y miren lo que el Evangelio produce. Romanos 5, versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios, dije Romanos, es segunda a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, miren, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué nos justifica? La vida y la muerte de Cristo. Y eso por la gracia de Dios. ¿Cómo debemos de vivir? En esfuerzos humanos para Él. Véanlo, a mí no me motiva nada. A mí no me motiva que ya tengo la gloria futura. Ya tengo un cuerpo resucitado en el futuro. Pero eso no me motiva, hermano. Ya tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso no me motiva. Me motiva porque Cristo murió por mí. Me motiva una persona, no la promesa, sino una persona que cumplió la más grande promesa. Y en esa gracia de Dios descanso. De tal manera amó ese Dios al mundo, que ya ha dado a su Hijo. Pero ¿quién lo cree? Pensando esto, ¿cómo debo vivir? ¿Para mí? ¿Para el mundo? No. Para Él. Por Él y para Él. A Él me debo. Ya lo que Él haga conmigo no importa. Eso no va a menguar su amor. Eso no va a dejar que yo sea justo para Él. Eso no va a evitar que yo sea eternamente perdonado de todos mis pecados. Que si muero hoy, me voy al cielo por Él. Que si me muero dentro de 20, 30, 40, 50 años, me voy al cielo por Él. Muy santificado, pero totalmente justificado. Poco santificado, pero totalmente justificado por Él. Y esto mediante la fe. Y una fe que nos fue dada. La justificación tampoco nos desanima en cuanto al cumplimiento de las buenas obras. Ahora acompáñame a Tito, capítulo 2. También lo leímos en la introducción del culto a nuestro Señor. Tito, capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. Empiezo a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Miren, la gracia de Dios, véanlo, se ha manifestado. Este es su tema. La gracia de Dios no quedó nada más en la mente de Dios. Se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, también esa misma gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ese es el aspecto negativo de la santificación. Ahora viene el aspecto positivo. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí vemos los dos aspectos de la santificación. Aguardando, miren, la esperanza bienaventurada y la manifestación futura y gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a esta. Sí estamos esperando eso, pero
¿Pero por qué? Porque yo creo en lo que ya hizo. Se dio en el pasado a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Miren, un pueblo, ¿cómo se va a caracterizar ese pueblo? Que se va a esforzar, un pueblo propio de él, sí, pero celoso de buenas obras. No estarán tranquilos, véanlo. No estarán tranquilos haciendo otro tipo de obras. ¿Cuáles buenas obras? Las evangélicas del Nuevo Testamento. No como actos religiosos, como vimos hace rato. No solamente como meros ritualismo y ceremonias y sacrificios externos. No como meras penitencias, hermanos. No a eso venimos acá. Sino porque ya entendimos que esto es la gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo. Esa es la causa de nuestra justificación. El medio es, nuestra fe es el medio que me apropio de esta persona y de esta obra en su cruz. Conclusiones. La declaración original de Dios acerca de la justificación y del perdón de los pecadores se hizo en la eternidad. Esa fue una declaración original. Ahí fue en la eternidad. Esa decisión original consiste en no inculparlos de pecado, porque se les imputa a Cristo en la cruz. Y también consiste en atribuirles la justicia de Cristo que Él obró y ellos la reciben por medio de la fe en Él. Es decir, ellos son perdonados y justificados por gracia, pero porque otro iba a vivir y a morir por ellos. Lo acabamos de leer, la gracia de Dios ya se manifestó. No va a haber otra manifestación mayor de gracia que esta. Y todo lo que va a ocurrir es gracias a esta manifestación de gracia obrada por Cristo hace poco más de 2000 años. Él compró todo nuestro buen futuro. Es lo que estamos conociendo en el presente. Pero yo descanso en esa obra pasada. Somos perdonados gratuitamente por la gracia del Padre, sí, pero redimidos por su Hijo amado Jesús. A Cristo le costó todo. A Cristo le costó su vida. Le costó noches de vigilia, ayunos, tentaciones del diablo, su propia sangre y su muerte espiritual y física. Sí, es la gracia del Padre, sí, pero es la redención del Hijo. Y en esa redención creemos. Nuestra fe está en Cristo y solamente en Cristo. Somos justos ante Dios por la obra perfecta de Cristo, la cual creemos por la fe. No son necesarias nuestras obras para ser justificados ante Dios. ¿Por qué? Porque Cristo las hizo por nosotros. Entonces, somos justificados por la gracia de Dios, sí, pero una gracia ya manifestada en la persona y en la obra de Cristo, y mediante nuestra fe, únicamente en Él, y sus méritos bajo la ley, es que podemos ser perdonados y justificados. Entonces, ¿cómo sabemos tú y yo que realmente hemos sido justificados? ¿Cómo podemos saber tú y yo que realmente hemos creído en Cristo y que ya hemos sido perdonados? Solo por medio de nuestra fe. Es verdad. Ahí descansa la justificación. En nuestra fe es una fe dada por Dios. Pero la verdadera fe, escucha bien, se hace evidente en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad. Los justificados por la fe en Cristo se esforzarán en servir, en obedecer y agradar a su Señor por amor. Y esto Pedro lo entendió bien después de muchas pruebas. Miren, nuestro último versículo, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Empiezo a leer. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ya está. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero eso ya se cumplió, porque en el versículo 1 lo dice, miren,
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, miren, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe inigualable, igualmente preciosa que la nuestra. Ahí está. Como ya tenemos eso, dice Pedro, entonces ya puede exhortar a partir del versículo 5. Porque ya tenemos todo esto ganado por Cristo, vosotros también, justificados, perdonados, creyentes verdaderos, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo humano, por esto mismo, por estas mismas verdades, por esta misma persona, añadan a vuestra fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento dominio propio, a su dominio propio paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vean cuál es la base de hacer esto. Pero muchos lo hacen al revés. Descansan en esto y pierden de vista a Cristo. No son justificados. Miren, vamos a leer hasta el versículo 11. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles? Las que mencionó el versículo 5 y 6 y 7. No os dejarán estar ociosos, véanlo, ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, entender mejor el Evangelio, la persona y la obra de Cristo. Pero el que tiene estas cosas, el que lo practica, el que con diligencia se aplica a esto con la ayuda de Dios. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, ahora sí, el que tiene estas cosas, dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, haciendo estas cosas. Porque haciéndolas no caerán jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean cómo muchas personas lo ponen al revés. En muchas iglesias se enseñan estos deberes. No, es que hacer esto, porque si no, Dios no te va a salvar, no te va a perdonar. No, no es así. Esto es un efecto de haber creído en una obra perfecta, de haber sido declarado justo. Entonces, hermanos, el Evangelio contesta nuestro mayor problema, da la respuesta a nuestro mayor problema, el pecado humano, puesto en Cristo. Nuestro problema de ser justos personalmente ante Dios, la justicia de Cristo imputada a mí. El Evangelio contesta estas preguntas. ¿Hemos creído este Evangelio? Si lo hemos creído, ¿cómo vivimos para el Señor? Escucha, ¿será que Dios solamente te vea aquí los domingos de 10 de la mañana a 12 y te diga, cuando cruces esa puerta, te doy permiso para vivir como quieras? Aquí te espero el próximo viernes. No, hermanos. Es una herejía católica dividir la vida cristiana en secular y espiritual. Aquí no hay vida secular, hermanos. Toda nuestra vida es espiritual. Tu trabajo se ha hecho espiritual por Cristo. Tu relación matrimonial se ha hecho espiritual por Cristo. Tu relación familiar se ha hecho espiritual por Cristo. Véanlo, hermanos. No, es que allá yo soy yo y aquí ya soy otro. Me pongo el disfraz, me pongo el rito, participo en la ceremonia. No, hermanos. Esto no se hace solamente en los cultos. Ser diligente se hace todos los días. Que aquí se refleja es diferente. Aquí se ve cómo andas entre semana. Aquí se ve qué pasa contigo entre semana. Es muy evidente. Y es que convivimos poco tiempo. Pero nuestro crecimiento es donde nadie nos ve. La guerra se gana de rodillas, en lo personal, en lo individual. Porque yo necesito a Cristo todos los días. Yo me debo a Cristo todos los días. Entonces, lo que nos motiva, hermanos, es la gratitud hacia Dios y su gracia. Lo que nos motiva es Cristo y su obra perfecta. Es verdad que ninguna obra nuestra nos justifica ante Dios, pero a partir de que hemos creído en la justicia de Cristo y en su obra consumada, nos esforzaremos gradualmente en hacer buenas obras que honren, glorifiquen y exalten al Padre y exalten al Hijo, porque las haremos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros.
La gracia del Padre y la redención hecha por el Hijo son el motor espiritual de los justos. Todos los días. Todos los días, hermanos, de lunes a lunes, de domingo a domingo. La gracia del Padre ya manifestada en la redención hecha por el Hijo son el motor espiritual de nosotros los justos. En cada área, en cada aspecto, en cada esfera de nuestra vida. Los justificados en el Hijo serán guiados a entender cada vez mejor la gracia justificadora del Padre manifestada en el Hijo. Y en esa medida serán guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo a consagrar sus vidas a su Señor, quien vivió y quien murió por ellos. Que Dios el Padre nos ilumine, hermanos, con su gracia, que nos justificó, y aumente nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo, en la cual descansamos y confiamos plenamente para ser justos ante Dios. Que así sea, hermanos, que Dios prospere y bendiga su palabra.